Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase online de computación 1. En el día de hoy, viernes 26 de enero, vamos a trabajar la práctica número 0. Vamos a empezar a utilizar la aplicación PCIN. Y hoy vamos a explicar el contenido de la práctica y la vamos a ir realizando. Primero quiero saber si ustedes instalaron en su máquina la aplicación PCI. Luis dice que sí, felicitaciones, muy bien. Alexandra también, Kailis también. Falta solamente Pablo. Dime, Pablo, Pablo también, muy bien. Eso es muy importante porque aprender a programar solamente se puede hacer programando, ¿ok? Haciendo ejercicio en la máquina. Voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, esta es la guía de laboratorio número 0, en donde le estoy colocando 0 en el sentido de que aquí vamos a estudiar es el software o la aplicación PCI. Y es antes de empezar ya nuestro lenguaje de programación, que es el lenguaje C++, que vamos a trabajar con el DEF. Entonces, por eso es que tiene número 0. Aquí, los objetivos, todas las prácticas de laboratorio, las guías de laboratorio, tienen las partes, las siguientes partes. La parte 1 es donde vamos a describir los objetivos de aprendizaje. Tiene una parte teórica, tiene lo que es el laboratorio, la práctica de laboratorio, y tiene el post-laboratorio, que es lo que a ustedes le tocaría de tarea o lo que le tocaría entregar en su informe de laboratorio. Los objetivos de aprendizaje, como pueden ver, es dar una introducción a lo que es el PCI, conocer su característica, las funciones del mismo, empezar a familiarizarse con la interfaz, ¿okay? Con la parte gráfica y el área de trabajo del software. Vamos a empezar ya a trabajar con una estructura de un algoritmo, empezar a que ustedes utilicen este software para sacar presentar sus algoritmos, tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo. Eso le va a permitir una mayor, hacer sus presentaciones más prolijas, igualmente con los diagramas de flujo. Y empezar a familiarizarse con las instrucciones de entrada y salida de datos, igualmente con los operadores para evaluar expresiones. Otro de los objetivos es que ustedes desarrollen habilidad en este uso de este software para que elaboren sus algoritmos. La segunda parte de esta guía tiene una introducción teórica, en donde no voy a hacer mucho énfasis porque es cuestión de que ustedes lean cada uno de los puntos que aquí vamos a tratar. En sus otros recursos de aprendizaje, ya ustedes tienen una definición de algoritmo. Igualmente en la clase pasada se dio lo que es el concepto, lo que es un algoritmo, ¿ok? ¿Alguno me puede dar o refrescar
el concepto de algoritmo o lo que entendieron por algoritmo. Es como una secuencia como de instrucciones y también que son finitas. Eso fue lo que más me quedó. Una secuencia de, disculpa. Como de pasos o sea, pasos a seguir pues para resolver un problema y que están como no son infinitos, son finitos. Ajá, te entendí claramente, una secuencia de pasos para resolver. Ahí no escuché qué dijiste y después hablaste de, o sea, la otra parte no logré, no lo logré captar. No sé O si. sea, es como unas instrucciones, una serie de pasos para resolver un problema dado y que Correcto, son ahora sí pasos te entendí. finitos. Y son pasos finitos, correcto. Ahora sí te logré escuchar. Ok, eso es correcto, Kylie. Un algoritmo es una secuencia de pasos que me permiten resolver un problema. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Estamos en el laboratorio Buenas noches, cero. profe. Buenas noches. Ajá. La definición, como lo habló la constructora Kylie, de forma correcta, eso es un algoritmo, una secuencia de pasos que nos permite resolver un problema. Por lo tanto, en un algoritmo vamos a encontrar tres partes, lo que son las entradas, los procesos y la salida. Por favor, creo que es Jorge, por favor. Ajá, perfecto, ya te muteaste. Muy bien, gracias. Ajá, las entradas son aquella información que necesita el algoritmo para poder resolver. O sea, son los datos que se le introduce para obtener el resultado. El proceso son aquellos cálculos que se deben hacer para obtener el resultado. Y la salida son los valores resultantes de ese proceso, lo cual debemos mostrarlo. O sea, es lo que se va a presentar en pantalla. Entonces, la entrada es aquello que vamos a pedirle al usuario que introduzca para trabajar con ellos, o sea, que nos introduzcan los datos. Los procesos son todos aquellos cálculos que vamos a realizar y la salida va a ser lo que vamos a mostrar por pantalla. Entonces, en estos primeros algoritmos que vamos a trabajar con estructuras secuenciales que llevan estas características, entrada, proceso y salida. Esos son los pasos de una programación secuencial y son los algoritmos más sencillos. Después está la definición de lo que es PCIN. Y en resumen, lo que podemos decir es que PCIN es un software realizado para crear, poder guardar, poder corregir y poder ejecutar programas que están realizados en pseudocódigo. Esto es una licencia gratuita. El PCI permite realizar todo lo que podemos trabajar en computación 1, o sea, lo que son las estructuras secuenciales, estructuras de decisión, las estructuras repetitivas, incluso puede trabajar con funciones, que es material de computación 2, y puede trabajar con arreglos, que es el último tema de computación 1. ¿Por qué estamos interesados en que ustedes trabajen con PCI?
para que puedan iniciarse en una programación y ver la programación no adaptada a un lenguaje específico. Claro, vamos a trabajar en un lenguaje, vamos a trabajar en el lenguaje C, pero lo que quiero es que ustedes desarrollen una lógica de programación. Vamos a darle acceso a otra persona. Listo. Ok. ¿Cuáles serían las características y funciones que tiene el PCI? Bueno, una de las principales características es que tiene herramientas de edición, es decir, tiene un editor donde podemos escribir el programa, el pseudocódigo. Incluso ese editor tiene herramientas que nos permiten hacer autocompletado, tiene ayuda, tiene plantillas de comando, uso de colores para la sintaxis y tiene un indentado inteligente. ¿Okay? ¿Saben lo que es un indentado? ¿Algunos saben lo que es un indentado? Ok, un indentado, cuando por ejemplo ustedes quieren hacer vamos a suponer una tesis o un trabajo y ustedes le van colocando como los títulos, los subtítulos, ajá, y colocan, por ejemplo, el primer título completamente a la izquierda, el subtítulo le colocan una separación o un espacio. Eso es lo que llamamos indentación. O sea, ese espacio que dejamos para dar a entender que este pertenece a otra parte. ¿Ok? Entonces, los títulos van en una, vamos a colocarlo así como que en una columna, en número de columnas. En cambio, los otros subtítulos van con un espaciado que podemos ver a qué pertenece, o sea, que está dentro del título principal. ¿Okay? Si tenemos un título de orden 1 y después tenemos un título de orden 2, se supone que el título de orden 2 va dentro del título de orden 1, es decir, debe de llevar otro espacio más hacia la derecha. Ok, vamos a ir colocando esos trozos de programa en su indentación. Y eso el lenguaje, el PCI no lo hace. Cuando empecemos a programar, empecemos a escribir, se lo voy a ir mostrando. Pero la indentación no es más que los márgenes y dejando un margen correspondiente al orden al que pertenece el proceso. ¿Ok? Seguimos leyendo la guía. ¿Qué otra función tiene el PCI? Bueno, me permite generar y editar los diagramas de flujo. Esto es muy importante porque no solamente nos los permite realizar de una manera fácil, sino que también lo podemos editar, podemos corregirlo. Podemos trabajar con la edición de múltiples algoritmos. El lenguaje que está en un pseudocódigo lo podemos configurar. Esto me permite tener una configuración dependiendo, por ejemplo, el uso de las palabras o la forma como estén trabajando. Ahorita vamos a ver diferentes perfiles que utilizan diferentes universidades sobre los algoritmos. Permite ejecutar los algoritmos escritos. Para eso él tiene un intérprete. Ese intérprete me permite corregir errores de sintaxis y si no hay errores, permite ejecutar.
aparte de la ejecución normal, permite una ejecución paso a paso, es decir, línea a línea, de tal manera que podamos inspeccionar, podamos evaluar cada una de las instrucciones. Entonces, podemos también confeccionar una tabla de prueba de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio no es más que darle valores al algoritmo para verificar que el resultado sea correcto. ¿Okay? Si el algoritmo permite resolver una ecuación, entonces la prueba de escritorio sería meterle valores a esa ecuación y verificar que el resultado que arroja el algoritmo es el correcto. Otra de las funciones muy importantes que tiene este software es que me permite transformar, convertir de pseudocódigo a C++. ¿Ok? ¡Qué maravilla! Entonces, si ustedes tienen un algoritmo elaborado, utilizando esta aplicación, pueden tener el código C++, o sea, y lo pueden llevar entonces al dev y pueden hacer la corrida. Tiene un sistema de ayuda para tratar de explicar cada una de las partes del pseudocódigo y del uso del programa. Es un software multiplataforma, es decir, puede ser utilizado para Windows. Yo aquí lo tengo instalado en esta máquina, trabajo con Windows, pero aquellos que trabajan con Linux pueden también trabajar este software con Linux, y aquellos que tengan una Apple, bueno, también se puede configurar para ello. O sea, es multiplataforma, trabaja en todas las plataformas. Y la 10, que creo que es una de las más importantes para nosotros, que es no solamente software libre, sino que es gratuito, porque no todo software libre es gratis. Hay una diferencia entre lo que es libre y lo que es gratis. ¿Ok? ¿Saben la diferencia entre lo que es libre y lo que es gratis? Ajá. La diferencia entre un software libre es que aquel software podemos tener acceso a su código, podemos revisar el código, incluso podemos editarlo, podemos cambiarlo, podemos mejorarlo o adaptarnos al uso que nosotros querramos. Por ejemplo, un software que esté hecho para cierta empresa, si es software libre y nosotros lo tenemos, bueno, podemos cambiarle los datos de la empresa, podemos adaptarlo a las necesidades de la otra empresa. Eso es libre, código libre, ¿ok? Que tiene acceso al código. En cambio, gratis quiere decir que no pagamos por ello. En cambio, el software libre, como le digo, no necesariamente es gratis. Es decir, es un software que uno puede comprar, y al comprarlo podemos tener acceso al código para cambiar. Entonces, ahí está la diferencia entre libre y gratis. Ajá. Ahora, aquí le presenta una imagen para explicar cada una de las áreas de trabajo de lo que es el PCI. Lo que es la barra de menú, lo que es la barra de acceso rápido, que es donde están todos los iconos, el área de trabajo, que es donde está el editor. Podemos crear o abrir ventanas a los lados, donde podemos ejecutar algunas de las funciones que tiene el PCI. Y la parte inferior es donde podemos revisar la sintaxis. Aquí es donde vamos a verificar si el programa, cuando lo compilemos, realmente, o sea, está bueno, no tiene errores. Esas serían las tres
o sea, las partes del software, ¿verdad? Y aquí explica cada una de las funciones, cada uno de los botoncitos. De todas maneras, cuando entremos ahorita al programa, vamos a verificar que colocándonos sobre el icono, él presenta el título y ya nos dice para qué se usa el icono. Aparte de eso, bueno, que los dibujos son muy intuitivos, ¿ok? Si yo veo que este es un disquete, entiendo que este icono me permite guardar, grabar. Bueno, ustedes son de una generación muy reciente, así que no sé si han visto un disquete en su vida, porque ustedes son de los pendrive para acá. ¿Alguno de ustedes? Ya, Pablo escribe, pero lo que quiero saber es si es un gratis, no necesariamente es software libre. No, si hay programas gratis que puede ser software libre. ¿Por qué lo lanzan gratis? Porque de repente la persona interesada en ese software le interesa que la comunidad, o sea, ¿qué quiere decir esto? El mundo, pues, o sea, la comunidad de programadores pueda ir mejorando ese software. Entonces, sí puede haber programas gratis que son de software libre. ¿Ok? Luis Velázquez sí ha visto un disque. Ok, y Pablo no. Bueno, no, o cómo, no entiendo, Pablo, pero la última pregunta era que si habían visto un disquete. Ok, yo como tengo cierta cantidad de edad, tengo ya 55 años, cuando yo me inicié en el mundo de la computación, nosotros trabajábamos, o sea, no teníamos, las computadoras no tenían disco duro. Nosotros teníamos que introducir un disquete donde estaba el sistema operativo y se guardaba la información, era en el disquete. ¿Ok? Ahorita sería cuestión de buscar en Google una imagen, pero más o menos la imagen de un disquete es como el dibujito que está ahí en el software. Es los discos duros en aquella entonces, los disques duros, tenían una barra de metal que se podía abrir y podía ver la cinta magnética que estaba dentro de ese disquete. ¿Ok? Eran cuadraditos pequeños, eran de más o menos 3 y un cuarto de pulgada. Ese era, y había uno más grande que era un poco más suave, que eran de 5 y un cuarto. Esos eran los disquetes en aquella época. Sería cuestión de buscar en Google fotos de los disquetes. Ajá, cuando seguimos bajando la guía, vemos cómo es un pseudocódigo en PCI. Esta estructura actualmente cambió en la nueva versión de PCI, porque antes decía la palabra proceso, fin de proceso. Ahora les va a decir algoritmo, fin de algoritmo. Ok, pero fíjense, aquí podemos ver lo que es la indentación. Ven que la palabra proceso y fin de proceso está en en un margen más hacia la izquierda. Y las acciones, acción 1, debería ser un 2. Acción 2, punto suspensivo, acción N, están en un margen más hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos indentación. Aquí podemos ver claramente que esta primera indentación, esta instrucción
está al mismo nivel de fin de proceso. En cambio, las instrucciones, esta, acción 1, este debería ser un 2, acción 2, están en el mismo nivel, ¿ok? A eso se refiere la indentación. Después habla de los tipos de datos. En la clase pasada hablamos de ellos. Datos simples, como son los datos numéricos, datos lógicos, datos carácter. Y datos como estructura de datos, que son los arreglos. Esos son los datos con que puede trabajar el PCI. Entre los datos simples, trabaja con los datos numéricos, tanto enteros como decimales. Puede trabajar con datos lógicos, que puede ser verdadero o falso, y puede trabajar con carácter, que puede ser un carácter o una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, eso lo explicamos la clase pasada. Esto puede estar encerrado entre comillas, ya sean dobles o simples. ¿Qué más dice? ¿Qué más tiene aquí? Bueno, vamos a trabajar primero con lo que son estructuras secuenciales. Una estructura o un programa secuencial son aquellos que tienen entradas, procesos y salidas. Es decir, la entrada sería cuando uno le introduce, puede leer datos que hemos introducido desde el teclado. Los procesos, que es cuando asignamos a través de una fórmula valores a las variables. Y la salida es cuando imprimimos, hacemos escritura por ejemplo, en la pantalla, que sería un dispositivo de salida estándar. Entonces, si lo vemos como algoritmo, como diagrama de flujo, ya va, Pablo, había preguntado antes si en el software gratis no se puede tener acceso al código fuente, o a menos que se especifique que sea un software libre y gratuito. Lo que pasa es que se perdió la pregunta, pero no pasa nada, ya entendí. Sí, Pablo, eso es correcto, tienes toda la razón. Hay que ser específico de que sea software libre y gratuito. ¿Ok? Tienes toda la razón, muy bien. Muy bueno el comentario. Ok, si seguimos leyendo aquí la guía, más o menos lo que quiere hacer aquí es referencia a los dibujos de los diagramas de flujo. ¿Ok? En la clase pasada hablamos de que este era si mal no recuerdo, un paralelogramo, ¿no? Y esta figura me permite o se usa para la lectura de datos. El PCI utiliza como unas flechitas. Dependiendo dónde está la flecha, donde indica la flecha, podemos saber si es de entrada o es de salida. Ajá, entonces, ¿qué es lo que me permite la lectura? Permite ingresar información al computador, ¿verdad? Al programa. Y eso va a ser almacenado en lo que son variables, o puede ser también una constante. Ya eso lo explicamos la clase pasada. Una variable no era más que una entidad donde almacenamos información y que puede variar durante la ejecución del programa. Y una constante es un identificador en donde almacenamos información que no va a variar, que va a ser fija durante la ejecución del programa. La otra figura de proceso es un rectángulo. Y fíjense que la de salida es el mismo paralelogramo, pero aquí cambia la flechita, indicando que es para mostrar, imprimir. Puede ser el contenido de una variable, puede ser un mensaje o puede ser ambos.
¿Ok? Ya eso también vamos, cuando empecemos a programar, vamos a trabajar esa parte de las impresiones. Tenemos algunas observaciones que es importante resaltar. La principal es el uso de los comentarios. ¿Ok? Un comentario es colocar un mensaje que nos permita, por ejemplo, explicar qué hace una instrucción, o podemos colocar algo que el compilador no le va a prestar mucha atención porque lo va a ver que es un comentario, pero para una persona que esté revisando un código, los comentarios son muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo una variable X, yo puedo colocar un comentario en donde yo pueda explicar qué almacena la variable X. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de que los nombres de variables debería ser, o sea, la recomendación, una buena práctica de programación era que el nombre de la variable nos permitiera saber qué valor se estaba guardando. Y dimos algunos ejemplos, por ejemplo, temperatura. Y hablábamos que esa variable iba a almacenar temperatura. O sea, algo así. Por ejemplo, nombre a una variable que va a almacenar un nombre. En cambio, si yo utilizo un nombre de variable, vamos a suponer X, yo no sé qué puede estar almacenando X. Entonces yo puedo colocar un comentario en donde yo puedo decir que X va a ser el primer dato o la primera variable introducida. Va a almacenar, por ejemplo, un valor entero. Entonces eso yo lo puedo colocar entre comentarios. Existen dos formas de hacer los comentarios. Con doble barra, que es aquel comentario corto, que tiene menos de una línea. Pero también hay comentarios muy largos, que puede ser varias líneas. Entonces ya ese comentario sería colocado con estos símbolos. La barra y el asterisco dando inicio, de ahí en adelante todo lo que está es un comentario. Y cuando finalicemos, cerramos con un asterisco y una barra. No puede haber instrucciones fuera del proceso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que antes de iniciar el algoritmo o cuando ya hemos finalizado el algoritmo, no debería haber instrucciones, pero sí puede haber comentarios. Los identificadores o nombres de la variable deben constar solamente de letras, número o el guión bajo y siempre debe comenzar con una letra. Esto lo explicamos en la clase pasada. Los tipos de datos de la variable no se declaran explícitamente, sino que se infiere a partir de su utilización. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente debemos definirlo, pero es una buena lógica, es una buena forma de programar definir cada variable. O sea, si la variable es numérica, qué tipo de dato es, si es entera, si es real, si, o sea, definir el tipo de dato que va a ser almacenado en la variable. Ajá, las constantes de tipo carácter las vamos a escribir entre comillas. En la constante numérica, el punto, este es importante, el punto es el separador decimal. Recuerden que nosotros en nuestro castellano, nosotros utilizamos, en la parte numérica, utilizamos los decimales con la coma, es decir, la parte entera antes de la coma, después de la coma, es la parte decimal. Pero aquí vemos que el separador para decimal es el punto. ¿Ok? Nosotros usamos el punto, es como para indicar las unidades de miles. En cambio aquí es para colocarlo separador de los decimales.
Actualmente el pseudolenguaje no está o no contempla la creación de funciones o subprocesos. ¿Ok? Ese es en la versión más antigua. La versión actualizada está permitiendo hacer ya algunas funciones. ¿Ok? Ajá. La tercera parte de la guía, bueno, me bastaría decir que la segunda parte de la teoría, léala con calma y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden consultar o simplemente la pueden ampliar en la web. Ajá, las actividades de laboratorio. En esta primera práctica vamos a resolver esta actividad. Vamos a realizar un programa que me permita calcular el área de un triángulo rectángulo, teniendo como datos de entrada el valor de la base y la altura. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo resolvemos un algoritmo, en este caso un algoritmo matemático? Antes de dar la clase de metodología para la resolución del programa, lo más práctico en programación es hacer 3 pasos, que son los pasos más importantes. El paso 1 tiene por nombre análisis del problema. Ese paso es que nosotros vamos a entender de qué se trata el problema, qué nos están pidiendo, cómo resolvemos lo que nos está pidiendo y qué es lo que vamos a, o sea, cuál es el resultado, qué es lo que el programa o el algoritmo va a mostrar. Igualmente, ¿qué nos están dando para resolver eso? O sea, en pocas palabras serían tres partes. ¿Qué nos piden? ¿Cómo obtenemos lo que nos piden? ¿Y qué nos dan para, o qué tenemos para hacerlo? ¿Ok? Así que en ese paso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer 3 lecturas al programa. Entonces, fíjense, en la primera lectura es comprender de qué se trata el problema a resolver. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a hacer esta primera lectura. Entonces, realice un programa que permite calcular el área de un triángulo rectángulo teniendo como datos de entrada el valor de la base y la altura. Entonces, analizando el ejercicio, la actividad, ¿cuál es el objetivo principal del ejercicio? O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo en pocas palabras? ¿Qué es lo que me pide? ¿Alguien? Ajá, Luis, tu respuesta es un poco vaga. O sea, realizar un programa, pero un programa que haga ¿qué? ¿Ok? O sea, tu respuesta entonces en este caso no sería correcto. Vamos a hacerte la pregunta ahora sí. ¿Qué te pide el programa? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que el programa está pidiendo? Ok, Kylie, bueno, fue una respuesta demasiado completa porque el programa lo que pide es que encontremos el rectángulo. ¿Ok? Claro, tú te fuiste una respuesta más completa, ya que tú dices que encontré que se halla el área del triángulo con los datos de la base y la altura. ¿Ok? Ajá. O sea,
en este caso, ¿qué nos piden? El área de un triángulo, encontrar el área de un triángulo rectángulo. Eso es lo que nos pide. Y aquí, fíjense que estaría la respuesta, ¿verdad? Calcular el área de un triángulo rectángulo. La segunda pregunta que nos hacemos en esta primera lectura, ¿cómo vamos a lograr calcular o cómo logramos este objetivo? En este caso, vamos a hacernos la pregunta específica. ¿Cómo calculo el área de un triángulo rectángulo? Entonces, Pablo escribe, debemos crear un algoritmo para que nuestro programa pueda realizar una ecuación sencilla. Pero aquí también estás haciendo como Luis Velázquez, estás haciendo una respuesta muy general. Vas a hacer un algoritmo, Pablo, vas a hacer un algoritmo que permita a través de la ecuación de un triángulo rectángulo calcular el área del mismo, ¿ok? Sería como una respuesta más completa. Por eso que es la primera pregunta. ¿Qué nos pide el programa? Calcular el área de un triángulo rectángulo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo calculo el área de un triángulo rectángulo? Si ustedes no lo saben, en esta pregunta de cómo lo hacemos, nosotros entonces tenemos que investigar. Muchas veces para poder hacer un programa, tenemos que investigar cómo se hace, ¿ok? Buscar la fórmula correcta o buscar por ejemplo, en este caso, si nos piden el área de un triángulo, tenemos que buscar cómo calculo el área de un triángulo rectángulo, ¿ok? Eso entonces, al buscar esa información, me voy a encontrar con una ecuación que la encontramos aquí en la guía, ¿ves? El área de un triángulo rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura y todo eso lo vamos a dividir entre 2, ¿ok? Entonces, esta sería la primera lectura. Buscamos, leemos y ¿qué me están pidiendo? Bueno, el área de un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Cómo calculo el área de este triángulo? Bueno, a través de una ecuación. ¿Y qué necesito? Con esa ecuación, ¿qué es lo que necesito? Necesito conocer la base del triángulo y la altura del triángulo. Ok. Entonces, en la segunda lectura, vamos a definir las entradas. ¿Qué es lo que yo qué necesito yo para resolver el área del triángulo? Entonces aquí podemos ver claramente que lo que necesito es conocer la base del triángulo y la altura. Entonces, aquí ya yo sé que necesito una variable donde yo pueda almacenar la base, el valor de la base, y una variable para almacenar la altura. El nombre de la variable que ustedes quieran utilizar, eso lo pueden hacer ustedes. O sea, ustedes pueden decidir si quieren utilizar la variable, o sea, el nombre de la variable base, altura. Sin embargo, en esta práctica utilizaron dos variables muy sencillitas. Para la base utilizaron la b y para la altura utilizaron la variable h. ¿De qué tipo de datos serían esas variables? Entonces, si analizamos, podemos ver que serían de tipo real y aparte de eso, real es positivo, ¿verdad? Porque no hay una base del triángulo que sea negativa o una altura del triángulo que sea negativa. Tiene que ser mayor que 0, es decir, las dos variables deben ser reales positivas.
Y la tercera lectura es definir la salida. Entonces, la salida es la respuesta que este ejercicio requiere. En este caso, ¿cuál sería la salida del programa? Sería el área del triángulo. ¿Ok? Entonces, vemos que necesitamos una variable para almacenar el área. En este caso vamos a utilizar la variable área. Y también podemos, si estamos, vemos que la fórmula es multiplicar la base por la altura entre 2, quiere decir que el tipo de variable que sería área sería también real. Entonces, en esta fase es bueno que ustedes construyan una tabla donde ustedes tengan los argumentos, que son todos aquellos, o sea, sus entradas y sus salidas. En este caso necesitamos la base del triángulo, la altura del triángulo, el área del triángulo. En otra columna van a colocar los identificadores que vamos a utilizar. Habíamos dicho que para la base del triángulo iba a ser B, para la altura H y para el área, área. ¿De qué tipo son? Los tres son de tipo real. Tanto la base como la altura tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces aquí nos encontramos con una restricción. Esa restricción es que tiene que ser mayor que 0. O sea, no podemos trabajar, o sea, no existe una base o una altura que sea negativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Déjenme leer un poquito porque no había visto los mensajes. Ajá, base por altura entre 2. Ok, veo que lo corregiste, colocaste el paréntesis. Muy importante, pues eso también lo hablamos la clase pasada, Pablo. Ajá, la nomenclatura, es real, reales, real. Ajá, el resultado obtenido, ok, también va a ser real. Ok, vamos bien, me dice Alexandra. Perfecto, entonces seguimos con la práctica. Vamos al paso 2. El paso 2, ya una vez que nosotros como programadores hemos entendido el ejercicio, el programa que nos están pidiendo, entonces procedemos a diseñarlo. El diseño se puede hacer de varias formas. Un diseño escrito, que sería un pseudocódigo, o un diseño gráfico, que puede ser o un diagrama de flujo, o sea, un diagrama de flujo, que puede ser el estándar, diagrama de flujo estándar, o el diagrama Nash-Schaderman. Esos serían los dos gráficos más utilizados para diseñar un algoritmo. Como habíamos dicho, un algoritmo es una secuencia de pasos. Entonces, entendiendo bien el programa y sabiendo que son entrada, procesos y salida, debemos escribir en pseudocódigo esos pasos. Y fíjense que aquí está realizado o sea, porque este código es sacado del PCI. Entonces, fíjense, comenzamos con la palabra algoritmo y le damos un nombre al algoritmo. En este caso, podría ser, en este caso se le colocó triángulo, puede ser área, o sea, ustedes le colocan el nombre al algoritmo. El siguiente paso
vamos a definir las variables, tanto las variables de entrada como las variables de salida y el tipo. Entonces, fíjense, vamos a definir D, H y área, que va a ser de tipo real. Ajá. La siguiente instrucción sería solicitar que sea introducido la base del triángulo. Entonces, es bueno, o sea, tenemos que ir pensando lo que debe aparecer en pantalla. Ajá. ¿Qué debe aparecer en pantalla? Un mensaje donde diga que la persona debe introducir la base del triángulo. Y lo vamos a leer en la variable que corresponde a la base. Después solicitamos la altura del triángulo, que lo vamos a leer en la variable h. Después hacemos el cálculo, que es este cuadrito, aquí debería haber un símbolo de igual. Pasa que me imagino que al cambiarlo, o sea, al tratar de llevarlo a Word, o sea, cambio aquí, este es un símbolo de igual. Ajá. Y este sería la fórmula. Área va a ser igual a, entre paréntesis, la B multiplicado por la H dividido entre 2. ¿Ok? Si no tiene el paréntesis, ¿qué pasaría? Ok, Pablo fue a buscar a su perro que se salió de la casa. Está bien. Ajá, Luis dice que no se leería de la forma correcta. Ya va. No todo es como parece. Debe hacer un buen análisis. Fíjate. Vamos a quitarle los paréntesis. ¿Qué me dice en la clase pasada? ¿Qué me dice el orden de los operadores? ¿Cuál es el orden de la multiplicación y la división? La computadora seguiría la jerarquía que conoce, por lo tanto, se realizará primero la división antes de la multiplicación. Ok, debemos revisar la jerarquía, como tú lo dices, o el orden de los operadores. ¿Ok? Ajá. Pero fíjate que si buscamos el orden de los operadores, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad. Y si la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, ¿qué nos dice la regla de las prioridades? Nos dice que se resuelve de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, si eso es así, debería ser, de todas maneras, vamos a probarlo ahorita cuando hagamos la corrida, debería ser, o sea, no debería importar si lleva paréntesis o no, porque primero se debería realizar la multiplicación y después la división, ¿ok? Debería ser así. De todas maneras, como les dice la teoría, cada programa o cada lenguaje, ustedes deben revisar las prioridades de los operadores. ¿Ok? Ajá. Como el segundo paso es el diseño del algoritmo, y acabamos de decir que el diseño puede ser escrito, es decir, hacer el algoritmo en pseudocódigo, o puede ser gráfico. PCI es una maravilla en esto, porque si nosotros tenemos el pseudocódigo, él no va a ser tanto el diagrama de flujo como el diagrama Nash-Schaderman.
¿Ok? Entonces, qué maravilla, no nos vamos a preocupar. Si no tuviéramos el PCI, debemos entonces empezar a dibujar, ¿ok? Cómo inicio el algoritmo, cómo hago la definición de las variables, cómo hago para la lectura de las entradas, cómo hago este proceso, ¿ok? Recuérdense que la lectura va con el paralelogramo, el proceso va con un rectángulo y la salida va con otro paralelogramo, ¿ok? De todas maneras, ahorita cuando lo pasemos al programa, vamos a ver los diagramas, cómo quedan. Y el tercer paso es hacer una prueba de algoritmo. Entonces, fíjense, una prueba de algoritmo, también conocida como corrida en frío o corrida en escritorio, es que nosotros vamos a probar manualmente si este algoritmo que acabamos de hacer resuelve correctamente lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, una corrida en frío es ir línea por línea del pseudocódigo para verificar que el programa está haciendo correctamente lo que nosotros queremos que haga. Entonces, en esa corrida en frío yo les recomiendo que hagan como 2 columnas. En una de las columnas van a colocar la parte que no se ve y que se hace dentro de la memoria del computador. Y en la otra columna, lo que sí se puede ver o lo que va a salir por la pantalla del computador. ¿Ok? Entonces, empezamos. La primera línea me dice que vamos a definir la variable b, la variable h y la variable área de tipo real. ¿Qué creen ustedes que hace el programa? El programa va a la memoria del computador y reserva un espacio de memoria, el cual lo podemos localizar con la variable b, con la variable h y con la variable área. Es decir, reserva 3 espacios de memoria. Es como que hace tres cuadritos, 3 casillas. Y dentro de esas casillas vamos a almacenar valores reales. ¿Ok? Y cada una de esas casillas la vamos a identificar con el nombre de la variable. Entonces, esta casilla se va a llamar B y aquí vamos a almacenar un número real que va a ser la base del triángulo. Esta casilla la vamos a llamar H y va a almacenar la altura del triángulo y esta casilla la vamos a llamar área y va a almacenar el resultado de la ecuación. Eso es lo que hace en la primera línea, reservar 3 espacios de memoria para estas 3 variables. Vamos con la segunda línea. Fíjense que aquí dice escribir. Este es un comando que manda a sacar por pantalla lo que está entre comillas. Entonces, dentro, en el monitor, vamos a observar que se va a escribir, introduce la base del triángulo. Y ahí va a aparecer el cursor ahí titilando, esperando. Entonces, vamos a asumir que se va a escribir desde el teclado un número real y le vamos a dar o presionar Enter. Entonces, aquí en esta corrida estamos suponiendo que se escribe 4,5, se le da Enter. Entonces, este 4,5 es almacenado en esta área de memoria, en B. Y esa sería la siguiente instrucción, leer B, ¿ok? Ella captura lo que se escribió por teclado y lo almacena en B. La siguiente instrucción,
escribir. Entonces, en pantalla va a aparecer lo que está entre comillas. Parece que alguien va a ingresar. Ajá, Alejandro, vamos a darle a admitir. Ajá, ¿qué vamos a escribir en pantalla? Introduce la altura del triángulo. Y vamos a leerlo en H. Entonces, en pantalla va a salir ese mensaje, introduce la altura del triángulo, el cursor se va a quedar ahí titilando. Vamos a suponer que la persona escribe 3,75 y le da Enter. Entonces, en la otra línea que dice leer H, captura lo que está en la pantalla y lo almacena en ese espacio de memoria llamado H. Luego, la siguiente línea hace este cálculo. En pantalla no aparece nada, pero en la variable área, ¿qué va a pasar? Va a multiplicar 4,5 por 375, lo va a dividir entre 2 y lo va a almacenar ahí. ¿Ok? Se asume, o sea, habría que buscar una calculadora, pero debería ser 4,5 por 375 dividido entre 2, debería dar esto, 8,4375. Ajá, entonces en esta línea se coloca en área el valor, ¿cuánto fue que dijimos? 875, ¿no? 84375. La siguiente línea es una instrucción de salida. Aparece un mensaje y después aparece una variable. Esta instrucción, ¿qué va a hacer? Escribe lo que está entre comillas, que es el mensaje, y después manda a imprimir lo que está dentro de área. ¿Ok? Entonces, en pantalla va a salir el área del triángulo es 8,4375, que es el contenido de esa variable. Pablo dice que lo probó sin los paréntesis y funcionó. Quiere decir que PCIN tiene la misma prioridad que hablamos en la clase pasada. O sea, es decir, que el operador multiplicación y el operador división tienen la misma prioridad. Por lo tanto, se resuelve de izquierda a derecha. Muy bien, gracias, Pablo. Ajá. ¿Cómo vamos? ¿Entendieron los 3 pasos para resolver un algoritmo? El paso 1 es análisis del problema. El paso 2, diseño del algoritmo. ¿Ok? Y el diseño puede ser escrito, es decir, hacer un pseudocódigo, o gráfico, que puede ser diagrama de flujo o diagrama Nash-Chaderman. Y el paso 3, que es la corrida en frío, es decir, darle datos para verificar si el programa realmente está haciendo lo que pensamos que hace. ¿Ok? Una vez que nosotros hacemos estos 3 pasos, que son pasos en papel, pasos en el pizarrón, una vez que nosotros hagamos esto, ahí es cuando podemos irnos a la computadora. ¿Ok? No se sienten en una computadora sin nada a la mano, o sea, sin un algoritmo, sin una idea. Porque, o sea, se van a sentar en la computadora y, ajá, ¿cuál es el algoritmo que van a escribir? Ah, no lo han hecho. O sea, tienen que acostumbrarse a hacer primero en papel el algoritmo para después hacerlo en la computadora. ¿Ok? Solamente cuando ya tengan mucha experiencia programando,
es que uno se sienta directo a la computadora a programar, ¿ok? Porque ya se supone que han madurado en lo que es, o sea, ya han hecho tantos algoritmos de programación que pueden diseñarlo directamente en la computadora. Pero mientras estamos empezando, hay que resolverlos en papel, hay que evaluar, hacer la corrida, verificar que funcione, para que no se vayan a frustrar sentándose en el computador y entonces el programa no saben qué escribir, o si escriben algo, entonces les da error, no saben por qué les da error, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir haciendo las cosas. Primero se gatea para después caminar. Primero se camina para después correr, ¿ok? No se salten los pasos. Ajá. Ahora sí, una vez que ustedes realicen eso, chévere. Ahora sí, prendan su computadora y vamos a entrar a PCI. Ok, yo voy a obviar la parte ¿cómo se dice? Cuando uno descargarlo y, y que lo tengan en el computador. Se supone que ya hice la pregunta y los primeros constructores que llegaron a la clase me habían dicho que ya lo tenían en su computador. Entonces vamos a ir directamente a abrir el programa. Yo lo tengo ya abierto, ¿ok? Aquí está el programa. Vamos a colocar esto un poquito más arriba, que no me moleste. Ok, entonces fíjense. Fíjense que es muy parecido a todos los programas que hemos trabajado en Windows. Tienen los tres botones para minimizar, ¿ok? Para maximizar o para cerrar. Pero si yo me paro sobre el botón, cada uno se presenta. Fíjense, botón de minimizar, para minimizar el tamaño, o sea, colocarlo de la manera que me sea más cómoda, y para cerrar el programa. Habíamos dicho que tiene la barra de menú, tiene el menú archivo, editar, configurar, ejecutar y el menú de ayuda. Tiene una barra esta es la barra de ejecución rápida, o sea, porque aquí tenemos los iconos que podemos encontrar en cada uno de los archivos. Fíjense, en el menú archivo tenemos la carpeta, tenemos el disque. En editar tenemos deshacer, rehacer. En configurar, en ejecutar tenemos este triángulo verde, los piecitos, etcétera. Entonces, en este menú que es de la barra de opciones rápidas, presenta varios iconos que están en los diferentes menús. Si nos paramos sobre ello, fíjense que aparece el título. Esta es nuevo. ¿Qué significa? Que es para abrir un algoritmo nuevo, un programa nuevo. Esta carpeta es para abrir uno que ya esté creado. Este es para guardar por primera vez y este es para guardar, por ejemplo, si lo queremos cambiar, perdón, este para guardar por primera vez y este para seguir guardando a medida que vamos trabajando. Guardar como es como para darle el nombre, o sea, es la primera vez que se guarda. Y este sería para lo sucesivo. Deshacer alguna instrucción que acabamos de hacer o para rehacerla. Si queremos, estos son de edición, si queremos cortar, queremos copiar o queremos pegar. Si queremos corregir el identado, si queremos mostrar los mensajes de error, si queremos buscar algo, ya sea algo anterior o algo que sea sucesivo, para ejecutar un programa, para ejecutarlo paso a paso, es para hacer los diagramas. Y estas son las ayudas, ¿ok? Como habíamos dicho, este es el área de trabajo. Vean que tenemos una
como un editor de texto, donde nos va a permitir escribir. Entonces, siguiendo la guía, lo primero que hacemos es abrir el programa, ya lo abrimos. El segundo paso, vamos a observar las opciones, ya las observamos. En esta parte, vamos a configurar que el lenguaje que vamos a utilizar sea estricto o flexible. Entonces, vámonos a nuestro programa y lo configuramos. Nos metemos por configurar y buscamos las opciones. Fíjense, era lo que estaba hablando anteriormente. Existen aquí muchas configuraciones de los pseudocódigos. Generalmente, cada universidad ha hecho su configuración, ¿ok? Vean, tenemos muchas universidades, ya han hecho la forma como trabajan su pseudocódigo. Ajá. Nosotros vamos a trabajar con el estándar que trae por defecto, que es el estricto. Entonces, debemos conocer cuáles serían las instrucciones en este programa, en este pseudocódigo. Ajá. Luego, siguiendo la guía, bueno, aquí le explica que es la opción estricto. Ajá. En esta opción, la configuración está muy parecida a los pseudocódigos que se trabajan en la teoría, pues. O sea, toda sentencia va a terminar en un punto y coma. Vamos a trabajar con la palabra, o sea, por ejemplo, para escribir, para leer, los tipos de variables que va a trabajar. O sea, en este formato está tal cual como están elaborados en la teoría y en las prácticas que vamos a trabajar. Vamos con el siguiente paso, es seleccionar un nuevo programa y vamos a escribir en el algoritmo, que ya lo tenemos en la guía. Entonces, vamos aquí en archivo, le damos programa nuevo. Vamos a hacer un programa nuevo y le podemos, fíjense que aparece tal cual como está en la guía. Proceso, el título, aquí van a colocar cada una de las acciones y fin de proceso. ¿Ok? Ajá. Si ustedes quieren, pueden escribirlo o lo pueden copiar. Vamos a ver si me permite copiarlo porque como es PDF, a veces cuesta agarrarlo de PDF. Vamos a ver. Vamos a agarrar primero. Si no, bueno, lo hacen la transcripción. De todas maneras, no son muchas líneas. Ok, sí lo agarró, pero vamos a corregir. Aquí vamos a ponerle. Ajá. Vamos a definir BH área de tipo real. Vean que como los colores, o sea, lo que son palabras reservadas, aparece en azul oscuro. Los mensajes, fíjense, aparece como en verde. Las variables aparecen en negro. O sea, cada una tiene como un color. Eso también es lo bueno de PCInt. Porque no lo copió.
no lo agarra. O sea, no me agarró. Asterisco. Por altura. Ok, aquí me está diciendo que me falta un punto y coma. Ajá, me dice que la instrucción no es válida. Área. No me está agarrando. Ok, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo en documento, vamos a colocarlo aquí en computación, laboratorio. Bueno, vamos a crear una carpeta que se llame laboratorio 0. Laboratorio 0. Ajá. Vamos a entrar a esa carpeta. Y aquí le vamos a colocar este triángulo. Ok. Pero no veo por qué no me está dando que esta instrucción 1 no es válida. No me está reconociendo algo aquí, ya va. No me está agarrando esta instrucción, no me la está agarrando. Vamos a ejecutarla a ver qué me dice. La instrucción de esta línea no se reconoce como una instrucción válida. Puede haber errores de tipeo. Verificar que la palabra clave está escrita correctamente. Ok. Ya. El operador de... No me está reconociendo el operador de igualdad. Esto es lo que está pasando. Este operador no me lo está reconociendo. Vamos a buscar aquí el operador de igualdad.
Ok, el igual, o sea, lo está tomando como un operador relacional. Ok, entonces quiere decir que sería menor y el guioncito, para ver. Ahora sí. O sea, el error estaba que este operador es de asignación, es decir, le vamos a asignar a área el resultado de este. En cambio, el igual es para hacer una comparación. Si lo que está en área va a ser igual a lo que da, al resultado de aquí. Ajá. Seguimos con la práctica. ¿Dónde está la práctica? Aquí. Sí, por eso es que sale el triangulito, porque tenía que ser como la flechita y no me sale. Ok. Ajá. Ok. Estamos aquí. Copiamos el algoritmo. Ahora vamos a ejecutarlo para verificar si los resultados que da son los que estamos esperando. A través de la barra de menú vamos a elegir el menú ejecutar y seleccionamos la opción ejecutar. Fíjense que ejecutar lo pueden hacer utilizando F9 o lo pueden hacer en el menú de opciones rápidas buscando este símbolo que es como como esas uñas que se utilizan para tocar el 4. Es como un triangulito así acostado. Ok. Pueden hacer ese tipo de ejecución o pueden hacer una ejecución paso a paso utilizando estos piecitos. Y vamos a ir observando la corrida. Ok, vamos a ir haciendo eso. Estamos aquí. Ajá. Si le damos a ejecutar, el intérprete lo que va a hacer es verificar si hay errores. Si no hay errores, él va a empezar a ejecutarlo. Fíjense, como lo hicimos en la corrida. En pantalla debe haber creado 3 espacios, la primera línea, definir B, H y área. Esto se debe haber creado en la memoria, por lo tanto en la pantalla no sale. La segunda línea es escribir, entonces esto sale por pantalla. ¿Qué va a salir por pantalla? Lo que está entre comillas, tal cual como está entre comillas, ¿ok? Introduce la base del triángulo y ahí aparece el cursor. ¿Qué nos indica el cursor? Que debemos introducir un valor que va a ser la base del triángulo. ¿Ok? Vamos a colocarle, no me acuerdo, creo que era 4,5. Sí, 4,5 y 375. Ajá, vamos a colocarle 4,5. Acuérdense que es con el punto. Ahora va aquí, introduce la altura del triángulo. Habíamos dicho que era 3,75. Y automáticamente, o sea, esta no aparece nada en pantalla, pero en memoria hace el cálculo y almacena en área la multiplicación de BH entre 2, ¿ok? Que sería 843,75. Y la siguiente línea va a mostrar en pantalla ese mensaje con el valor del área. Fíjense que si lo hacemos con paréntesis debería ser igual. Vamos a ver. Lo corremos. Vamos a meter los mismos valores. 4,5. 3,75 y da el mismo valor, ¿ve? 843,75.
Si hacemos una ejecución paso a paso, vean aquí, no sé si se dieron cuenta que la barra iba colocándose primero en 1, después en 2, después en 3. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se detiene? Aquí, porque aquí hay una lectura. Aquí está pidiendo leer lo que se introduzca. O sea, hay que meter un valor aquí para que él pueda trabajar. Vamos a suponer que le coloquemos 2. Vean cómo se mueve entre las líneas. Introduce la altura, ahora se para aquí en la lectura de H. Vamos a ponerle que la altura va a ser 4. 2 por 4, 8. Ajá. Hizo el cálculo del área. 8 entre 2, 4. El área del triángulo es 4. ¿Ok? Ese sería paso a paso. Otra cosa que quiero que vean es el identado. Ven cómo proceso y fin de proceso está en el mismo nivel y todas las instrucciones están con una sangría diferente. Eso es lo que llamamos identado. Ok. Como se puede observar, se pide la base del triángulo y se le dio el valor 4.5, después la altura, que se le asignó 3.75, y después debe haber los valores mencionados. Se desplegó el mensaje, el área del triángulo es 8.4375. Recuerde que cada vez que use un valor vía teclado, debe presionar Enter. Vamos con el paso 8. Ejecuta el algoritmo con la opción ejecución explicada, que se encuentra en el menú ejecutar de las barras de menú. Observe que en la parte inferior de la pantalla, al seleccionar dicha opción, se muestra la corrida y un letrero marcado de amarillo que indica cada línea del pseudocódigo. Ok, aquí en el que estamos haciendo no está de amarillo, está de verde clarito, ¿verdad? La opción predefinir entrada es usada cuando se requiere definir antes de ejecutar el algoritmo los valores que se desean asignar a las variables como se muestra en la figura y después se va a ejecutar. ¿Ok? Ese sería la opción predefinir. Es decir, ustedes pueden meter en esa opción los valores y bueno, cuando ejecutan el programa, o sea, no le va a estar pidiendo nada porque ya tiene los valores predefinidos. Ahora, vamos con el paso 10, que es para que vean los diagramas de flujo. Si estamos aquí en PCIN y nos colocamos, él no va a ser, el común es que haga el diagrama de flujo. Vean qué rápido y qué bonito queda. El inicio, que es el proceso, el nombre del algoritmo, la definición de variables. Vean que aquí introduce la base del triángulo, o sea, no sale completa porque deberíamos colocarlo más grande, ¿ves? Para que pueda, bueno, y como que no me permite agrandarlo. Entonces vamos a volverlo a colocar como estaba. Ok, hay que colocar entonces un mensaje un poco más corto. Vean la flechita. La flechita hacia arriba indica que es un mensaje de salida y este es uno de entrada. Este es de salida, este es de entrada. ¿Ok? Y este sería, volviéndole a dar al icono, sería el Nazi Shaderman, que es colocarlo como en forma de figura
cada instrucción en un rectángulo, ¿ves? En este caso, que es un programa secuencial. Si seguimos viendo la guía, tendríamos entonces, tendríamos los dos procesos, los dos diagramas, el diagrama de flujo y el diagrama Nash-Schaderman, que no se colocó aquí. Ahora, la cuarta parte de este laboratorio es el post-laboratorio. Aquí ustedes van a encontrar dos ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2, y van a resolver utilizando los 3 pasos que se acaban de explicar. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Análisis del problema, diagrama de flujo y la corrida en frío. ¿Ok? Eso lo van a hacer, o sea, tienen que escribirlo tal cual como se hizo con este. Van a escribir paso 1. Así, paso 1, análisis del problema. Van a colocar en el análisis del problema, pueden colocar qué nos están pidiendo o lo pueden colocar así, de qué se trata. O sea, ustedes pueden utilizar este como modelo, ¿ok? Para hacerlo tal cual en el informe de laboratorio. Ajá. Ese serían los 3 pasos. ¿Qué más van a hacer? Tienen que hacer una captura de pantalla cuando ustedes ejecutan el programa en PCI. Entonces, me van a hacer una captura donde me muestren que ustedes escribieron el pseudocódigo, donde ustedes ejecutaron el programa, hicieron la ejecución paso a paso. Todo eso me lo van a escribir en el informe. Y aparte de eso, van a también hacer la captura de los gráficos, los diagramas de flujo, tanto el diagrama de flujo como el diagrama Nash-Schader. Ese archivo lo van a convertir en PDF y lo van a subir donde está la parte de evaluación. Esta práctica vale 2 puntos. ¿Qué es lo que van a resolver? Fíjense, el ejercicio 1, ¿qué les dice? Van a hacer un programa que, dado el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios, calcule la intensidad mediante, incluso le dan la fórmula, mediante la aplicación de la fórmula, intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ejercicio número 1, ¿cuál sería el análisis? Paso, la primera lectura. ¿Qué me están pidiendo? La intensidad, el calcular la intensidad. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo voy a hacer eso? A través de esta fórmula. Intensidad va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuáles serían mis datos de entrada? Voltaje y resistencia. ¿Cuáles serían mis datos de salida? Intensidad. Ustedes deciden cuáles son los nombres de la variable que van a utilizar, el tipo de la variable, y van a hacer cada uno de los pasos como está explicado en la guía. El ejercicio 2 le piden calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio. La fórmula para calcular ese número de pulsaciones es 220 menos la edad de la persona dividido entre 10. ¿Ok? Fíjense que aquí, como no hay paréntesis, el símbolo de resta, perdón, el operador resta y el operador división tienen prioridades diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la edad se divide primero entre 10
y 220 se le va a restar lo que dé esta división. Y eso me va a dar el número de pulsaciones. Ustedes deberían verificar si realmente esa fórmula está correcta. ¿Alguna pregunta? Ajá, Luis Velázquez es individual, sí, es individual. El informe es individual y vale 2 puntos. Solamente van a resolver el post laboratorio. ¿Cuándo se debe entregar? Bueno, en la página de, bueno, vamos a extender aquí, si ustedes se meten en vamos a compartir nuevamente la pantalla. Eso se los coloqué hoy, quiere decir que no han entrado pantalla completa, permitir. Ajá, aquí en su página, estamos en la etapa 3, la columna. Vean que está visible laboratorio 0 y está visible informe de laboratorio 0. Vale 2 puntos y tienen como fecha límite 2 de febrero. Aquí yo le hice como en Excel, no se los he pasado, pero para más o menos manejar la fecha. Vean que estamos hoy, es 26 de enero, ¿verdad? Estamos haciendo la práctica 0. El 2 de febrero vamos a hacer la práctica 1, el 9 de febrero la práctica 2, el 16 de febrero la práctica 3, el 23 de febrero la 4, el 1 de marzo la 5, el 8 de marzo la práctica 6, el 15 de marzo la práctica 7 y el 22 de marzo la práctica 8. ¿Ok? La entrega de nota va a ser esta semana, del 1 al 5 de abril. Entonces, más o menos esas son las fechas que tenemos que estamos manejando para las clases. Entonces, hoy dimos la práctica 0, la van a entregar el viernes. El viernes entregamos la práctica 1, explicamos la práctica 1 y la entregan el 9. El 9 hablamos la práctica 2 y la entregan el 16 y así sucesivamente. Y, los puntajes. Los puntajes, no, yo hoy le subí también, bueno, vamos a compartirlo aquí rapidito. Entonces tengo que volver aquí a compartir la pantalla que había dejado de compartir. Ajá. Recuerden que el plan de evaluación yo se lo subí hoy también a la plataforma. Esta etapa 3, que es la columna, ustedes van a tener un examen de teoría que tiene un valor de 20 puntos. Recuerden que las columnas ahí tienen estructura secuencial y estructura de decisión, tanto simple como o sea, cuando hacen múltiple. Ajá. La etapa 4 es estructura repetitiva y la etapa 5 es estructura de datos. Ajá. Son 75 puntos en la teoría, en examen, y las prácticas tienen poco valor, pero al final, fíjense, al final son 25 puntos. ¿Ok? Entonces, la práctica 0 vale 2 puntos, la práctica 1 vale 2, la 2 vale 3, la 3 vale, y así todas valen 3 puntos. La única que valen 2 puntos es la práctica 0 y la práctica 1. ¿Ok?
Bueno, esa es la clase de hoy, el laboratorio 0. Me disculpan, el día martes se me presentó, o sea, de verdad que los martes para mí es muy difícil. O lo hacemos un lunes o lo hacemos el miércoles, la clase de teoría. Y bueno, como todavía no había dado la práctica 0, yo dije, bueno, no hay problema. Porque la práctica 0 es como que a empezar las clases, porque es la herramienta PCI. Pero ya la semana que viene sí debemos dar 2 clases, una clase de teoría y una clase de laboratorio. Sabemos que los laboratorios van a ser los viernes. Entonces vamos a definir aquí qué les conviene más, si el día lunes o el día miércoles, porque de verdad que el martes a mí se me hace muy difícil. Dígame. Bueno, ya dijo que el martes no puede, pero el jueves tampoco. No, el jueves sí puedo, pasa que, o sea, era como para que tuvieran más tiempo entre la teoría y la práctica. No, pero yo no tengo problema que sea jueves y viernes. Jueves teoría. Ajá, Okay, porque depende de la hora también, porque yo, por ejemplo, lunes y miércoles veo clases de 7:30 a 9:30, de mate 2, pues. ¿Pero de qué? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? No, en la noche online. Ah, ok. Los lunes y los miércoles. Sí, entonces, a menos que usted dé clases en la mañana, yo no tengo problema, pues. Pero si es de noche, sí la tengo ocupada, pues. No, yo no tengo problema. Lunes podría ser también de día, pero me gustaría que la mayoría pueda, o por lo menos ustedes, que es el grupo que yo estoy viendo que me está entrando a los online. Aparte de eso, bueno, yo gracias a Dios tengo cómo grabar la clase. Tengo esta sesión de Google empresarial que me permite grabar. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Por el WhatsApp nos ponemos de acuerdo. Yo puedo lunes, puedo miércoles y puedo jueves. Excelente, profe, sí, porque por ahí por el chat están escribiendo que el lunes y jueves, Kylie dice que los jueves no puede, el otro que sí, entonces bueno, vamos a ponernos de acuerdo por el grupo. Sí, pónganse por favor de acuerdo y ya saben, lunes, miércoles o jueves. No hay problema si es de día, usted lo puedo hacer también, o sea, en las mañanas más que todo. Y en la tarde, bueno, sí, en la tarde después de las, o sea, 5:30, 6, ustedes también. Ok, fino, profe. Bueno, perfecto. Voy a dejar entonces de grabar. Es más, debía haber dejado de grabar esta parte. Feliz noche, profe, hasta luego. Ok. Feliz noche.